placer enorme, mis amados, de saludarlos a esta hora. Privilegio, yo así lo llamo esto, privilegio. Y por eso lo hago con gozo y alegría, porque es dado por Dios. Y el hecho de que Dios haya puesto en nuestros corazones hacer esto, privilegio, mis amados. Y cuando es un privilegio es porque es dado por una persona importante. Eso marca cuando es un privilegio. Cuando una persona importante te delega a realizar algo. ¿Y qué persona más importante? La que es Dios, que me da este privilegio de llegar delante de ustedes para poder tener una pequeña reflexión, una pequeña oración y poder de esa manera prepararnos para el día, mis amados. Así que adelante, estamos hablando del ayuno, de cómo el ayuno, mis hermanos, nos ayuda a buscar, nos conduce a buscar la ayuda y la guía de Dios. Y no te olvides, el ayuno nos guía a buscar la ayuda y la guía de Dios. El ayuno, mis hermanos, también se puede hacer como una dinámica, llamémoslo de esta manera, de buscar a Dios y de volverse a sus caminos. Fue de lo último que hablamos acerca del mensaje de Joel, capítulo 2, versículo 12 al 15, donde Dios hace un llamado al arrepentimiento, a volverse a Dios con todo el corazón. Ese es el sentido, hermano, del ayunar. Y para hoy yo quiero hablarle acerca de que el ayuno nos ayuda a concentrarnos en el propósito de Dios. También se puede ayunar. Yo recuerdo que en lo personal dediqué, hermanos, un tiempo de ayuno, y fue en aquella época donde hicimos ayuno prolongado. Y no solo su servidor, lo hicimos con otros hermanos que nos pusimos de acuerdo. Apartamos un fin de semana, nos fuimos el día viernes, ya en ayuno, el día viernes. Estuvimos en una finca donde solo los pajaritos se escuchaban, y una casa de finca, la prestó un hermano dueño de la finca, y ahí nos fuimos. Éramos como unos 8 a 10, como 10 hermanos. Ahí nos fuimos a pasar viernes, sábado y domingo. Entregamos el ayuno domingo por la tarde, ya tardecito, con una sopita que la entregamos, ¿verdad? Para no entregarla con comida sólida, ya que habíamos ayunado 3 días. Pero, hermano, una bendición. Y esa, la razón por la cual yo lo hice en esa ocasión era, hermano, esa ocasión específica era enfocada en el propósito de Dios para mi vida. Desde niño yo fui llamado por Dios para servir, desde niño, y no alcanzaría el tiempo para darle el testimonio de cómo desde niño Dios me llamó. Dios me llamó. Yo entendí que era llamado por Dios. Obviamente, cuando era un niño, conforme al modelo tradicional religioso, y yo hasta sabía a dónde iba a estudiar, iba a sacar mi bachillerato y a qué seminario me iba a ir a estudiar. Pero Dios me llamó en su misericordia, y cuando ya llegué a los caminos del Señor, pues ya sabía que el Señor me llamaba al pastorado o a las misiones, pero que ahí estaba Dios con su propósito. Y bueno, el ayuno, hermano amado, es una práctica que nos ayuda a direccionarnos en el propósito del Señor. Y vaya que esos 3 días que dedicamos me direccionó en cuanto al propósito del Señor. Y luego, después de eso, yo ya me gradué de mi bachillerato y ya anduve en vueltas de estudiar en el Bíblico Central y todo el camino. Hermano, ayuda, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo, después de haberse bautizado, ayunó 40 días a fin de prepararse. Y oiga bien, hermano, a fin de prepararse para cumplir con la voluntad de Dios durante su ministerio. Mire qué lindo, qué lindo. Surge una pregunta: ¿tenía necesidad Jesús de ayunar para ver un ministerio fructífero? No, no, porque Dios. Pero como todo lo hizo como ser humano, siendo Dios, dice Filipenses 2, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo, y se hizo hombre. Hasta dice un poco, se hizo hombre y habitó entre nosotros, hermano. Uy, qué lindo. Y entonces, ¿tenía necesidad? No, hermano, no. Pero ¿por qué lo hizo? Porque nos vino a enseñar que como seres humanos sí se puede. Por eso no es de admirarse que el hermano Gigi Ávila haya hecho 40 días de ayuno. Otros
hombres y mujeres han hecho 40 días de ayuno y oración. Yo le soy sincero, no le voy a salir diciendo que los hice, y aunque los haya hecho no le contara si los hice, mi hermano, y ahí sí, de veras, con todo el corazón, no le contaría para nada que los he hecho, mis hermanos, sino que me lo guardaría, pero sí no le digo, ¿verdad?, que lo haya hecho, pero sí más ayunos prolongados, que como ese que hice, mis amados, para poder, hermano, enfocarme en el propósito de Dios. Y eso puede ser, hermano, usted jovencito que terminó su bachillerato y que no está seguro de qué carrera universitaria retomar, incluso la economía no te ayuda, ¿verdad? Algunos enfrentamos eso. Yo cuando salí del 9º grado, mi papá fue claro y sincero y me dijo: hijo, hasta 9º grado le voy a poder dar. Y en la escuela no pagábamos nada, pero mi viejo le tocaba quedarme, ¿verdad?, para ir al 9º grado, y no siempre teníamos las moneditas para ir a estudiar. Prácticamente lo que él me dejaba para la semana era para mis pasajes, ¿verdad?, de la casa a la iglesia, porque ya vivíamos un poquito lejos de la iglesia y se iba el dinerito rápido. No había. Entonces, joven, tú te puedes enfrentar a etapas de incertidumbre en tu vida académica, sueños que tú tienes y anhelos que te dices: yo soñaba. No renuncies a tus sueños. Dedica un momento en donde tú digas: Señor, yo esta mañana la quiero dedicar porque quiero enfocarme en tu propósito en mi vida. Señor, ¿qué carrera universitaria tú quieres que yo tenga? En el ámbito sentimental tienes un noviazgo y se están llegando ya las etapas de un matrimonio, o no tienes novia, por ejemplo, y estás orando por tu vida sentimental. Pastor, o sea que es bíblico orar y ayunar por un noviazgo, ¿verdad?, por el propósito de Dios en mi noviazgo. Claro que sí, mi hermano, claro que sí. ¿Por qué? Porque es parte del propósito de Dios. Un noviazgo conforme a la voluntad de Dios nos lleva a un matrimonio conforme a la voluntad de Dios. Un matrimonio conforme a la voluntad de Dios te lleva a un ministerio conforme a la voluntad del Señor. Nuestro Señor se enfocó, hermanos, en eso. Y vemos en la palabra del Señor, Lucas 4, 1 al 2, dice: entonces Jesús, me gusta, entonces Jesús, lleno del Espíritu Santo, se alejó del Jordán, y el Espíritu lo fue dirigiendo por el desierto durante 40 días, y fue tentado por el diablo. No comió nada en esos días, de modo que al final tenía hambre. O sea, hermano, ¿se da cuenta? No comió nada. La Biblia nos dice: no comió nada. ¿Qué habrá tomado? Yo digo, ¿verdad? Los ángeles habrán venido a fortalecerlo como lo hicieron en el Getsemaní. No comió nada. Pero era Dios. No, es que todo lo hizo como ser humano, pero el ayuno lo vino a fortalecer. Entonces, mi hermano, el ayuno nos ayuda a concentrarnos en el propósito de Dios. Y yo quiero decirte, mi amado, descubre el propósito de Dios. No puedes vivir la vida en el aire. No puedes vivir la vida en el aire. Pregúntale, Señor, como dijo Pablo. Pablo era un hombre coco. Pablo era un hombre inteligentísimo, hermano. Cuando él se encontró con el Señor en el desierto y cayó, y una gran luz lo iluminó, y oyó una voz que dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Oyó. ¿Sabe qué dijo Saulo? ¿Quién eres, Señor? ¿Quién eres? Te quiero conocer, quiero saber quién sos. Oyó la voz de Dios. Se hacía hombre, por eso se entregó completamente a Dios. Pero ¿sabes la segunda pregunta que le hizo? ¿Qué quieres que yo haga? Y ahí el Señor le dijo: vete a tal parte y ahí se te dirá lo que vas a hacer. Se te va a ir revelando lo que vas a hacer. Y Saulo era hombre de ayuno y oración. Hermano amado, vale la pena dedicar tiempos donde nos abstengamos de comer un poquitito una mañana, un día, o no sé, en un momento determinado, algo prolongado, pero pide orientación, por favor, pide consejería, pide instrucción, pide asesoría, por favor. No lo haga sin sentido, como aquel joven que yo les decía que se metió y sin ninguna orientación. Mira, hermano, fue terrible lo de ese joven. Hubo un momento en que estaba ya turbándose, si un médico tuvo que llegarlo a sacar del cuarto de la casa. Médico tuvo que haberlo llegado a sacar a ese joven que les comenté hace varias reflexiones, que sin dirección se metió al cuarto y dijo: 40 días voy a estar metido acá. Dijo él: no, ya los 3 días, y la mamá, y no le abría la puerta a la mamá el primer día, el segundo día, el tercer día, hasta que llegaron
y casi botaron la puerta y él estaba mal, pero sin orientación, hermano. Todo se tiene que hacer con orientación. Pero mis amados, enfoquémonos en el propósito del Señor. Si nuestro Señor Jesucristo, antes de iniciar su ministerio, enfocándose en su propósito por el cual vino, se dedicó al ayuno y a la oración, cuanto más nosotros en el Señor. Señor, ayúdanos a entender nuestro propósito en la tierra. Tú tienes un propósito para cada uno, Señor. Tú tienes un propósito para cada persona, Señor. Como hijos tuyos, tú tienes un propósito, Señor. Somos tu creación, somos tus hijos, somos tus siervos. Podemos ser tus amigos, Señor. O sea, hay toda una gama, Señor, en tu vocación, en tu llamado. Así que, Señor, ayúdanos por el propósito que tienes para nuestras vidas, Señor. Y qué lindo es cuando uno dedica tiempos en la presencia de Dios para comprender el propósito de Dios, para entender el propósito de Dios. Dios, amado, permítenos tener ese direccionamiento, Padre Celestial, en cuanto a la oración y el ayuno. Y gracias por estar recibiendo esta palabra que nos orienta y nos ayuda y nos guía a poder, Señor, orar como se debe, ayunar como se debe. Gracias, gracias, gracias por tus bondades y por tus múltiples misericordias, Dios amado. Ayúdanos, oh Dios eterno, a tener un día de victoria y de bendición. Ayúdanos a tener un día bendecido, Señor. Y desde ya también ponemos nuestro 40 aniversario en tus manos y todo lo que realizaremos esa semana, Señor. Y que ese día que vamos a cerrar el aniversario, ese domingo 25 de agosto, sea un día de celebración por todo lo que has hecho en nuestras vidas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo te lo hemos suplicado. Amén y amén. Preciosos y preciosas, que el Señor este día los llene de bendiciones abundantes. Y recuerda, Cristo nunca nos abandona ni nos deja. Él siempre está con nosotros. Dios les bendiga, mis amados.